Bien, ya tenemos aquí todos los datos que vamos a utilizar. Son los 120 datos de las 120 personas. ¿Ok? Si nos damos cuenta, al ingresar todos los datos, se ha ampliado ya la cantidad de celdas que estábamos ocupando. Lo que podemos hacer para poder visualizar todos los datos sin necesidad de moverse con los botones del teclado será cambiar el ancho de columna de las celdas. Para eso, lo que voy a hacer es seleccionar con el ratón una cantidad de celdas, cualquiera, y luego irme aquí donde dice formato, exactamente aquí a donde dice formato, aquí, y ahí irnos a la opción ancho de columna. De momento, el valor por default del ancho de columna es de 10.71. Yo lo que voy a hacer es cambiarlo a un valor mucho menor. Vamos a poner un valor de 4 y le damos enter. ¿Se dan cuenta? El ancho de columna habrá reducido y ahora son visibles ya los datos faltantes, con los cuales haré lo mismo. Selecciono las celdas de arriba, de nuevo voy a formato, exactamente aquí, le doy clic, ancho de columna y cambio el valor a 4. Y como se habrán dado cuenta, tengo ya listos mis 120 datos que he recabado de mis encuestas. En este caso son los pesos de 120 personas. Lo que va a seguir a continuación será empezar a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, de acuerdo a lo que habíamos visto en las clases y en las diversas sesiones donde abarcamos este tema. En este caso, la forma en la que lo haremos será usando intervalos. Recuerden que usamos intervalos porque la variabilidad de los datos es muy amplia. Entonces no podríamos seleccionar solo un valor o valores en concreto porque tendríamos muchos, por así decirlo, muchas barras en nuestra gráfica o tendríamos demasiadas filas en nuestra tabla. Entonces lo que vamos a hacer será manejar esta serie de datos pero por intervalos. Esa será la manera de abordarlo. Entonces lo que voy a hacer es abrir, en este caso ustedes consultarán el archivo que en algún momento ya les mandé sobre construcción de tablas de frecuencia por intervalos. Yo aquí lo he abierto y que forma parte de una actividad número 3 que en su momento la vimos, pero que yo de momento la voy a recordar rápidamente. Entonces voy a seguir la misma serie de pasos que tengo aquí escritos en la hoja, pero en lugar de hacerlo a mano, lo haré en la computadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según lo que tenemos aquí, de acuerdo a lo que tenemos aquí, en esta parte, dice según lo que tenemos aquí, primero se debe determinar el número de intervalos
o clases necesarios para resumir esta información. Existen varias reglas para hacerlo. La más común es la regla de Herbert-Sturge, cuya fórmula es la siguiente. Ok, entonces lo que habrá que definir primero son el número de intervalos que habremos de ocupar para este problema y que aquí nos dan la expresión para calcular el número de esos intervalos. En este caso representado con la letra K, y tenemos la fórmula que dice número de intervalos K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. N, recordemos que serán el conjunto o el número total de datos que nosotros tengamos en nuestro problema. En este caso, n, en mi caso n, como ya lo he previsto de forma anticipada, n es 120. Entonces yo podré poner ese valor en alguna de las celdas. Le puedo poner n simplemente, ¿sí? N igual, ¿sí? Entonces escribo n igual en una de las celdas y en la celda de junto o al lado escribo 120. Esto es para tener mis datos organizados. Si se dan cuenta, en este caso aquí, el n está ligeramente, o mejor dicho, está alineado hacia la izquierda. Entonces, para que se vea mucho más elegante el asunto, voy a realinear esta celda para que tenga una mejor presentación. Entonces lo que haré es seleccionar la celda que quiero realinear. En este caso será donde dice n igual, y me voy a esta zona, ¿sí? Y en este caso escogeré la que dice alinear a la derecha. Y entonces ahí se alinea mucho mejor y tenemos una mejor presentación del trabajo. Luego, una vez que ya tengo identificados el número de datos que emplearé, entonces ahora sí voy a calcular el número de intervalos. Entonces, directamente me sitúo en una celda de abajo, puedo dejar un espacio o bien puedo hacerlo inmediatamente en la celda de abajo y escribir número de intervalos. Puedo abrir un paréntesis y ponerle K. Igual. Todo eso lo he escrito en la celda. Obviamente, como el texto es largo, estará abarcando más celdas a manera de lograrse acomodar. Lo que escribamos en esa celda aparecerá aquí en la parte de las funciones. ¿Ok? Le doy Enter y ahí tendremos ya escrito el texto que dice número de intervalos. Enseguida me voy a ubicar en alguna celda de forma que no quede encimada con respecto al texto que he escrito previamente. En este caso yo lo estoy determinando ahí, que podría ser la celda adecuada, o bien podría dejar alguna celda de espacio e irme a la siguiente celda. Esa opción de ustedes. Yo en este caso, para que se vea más visible el valor, lo que haré es dejar esta celda como espacio e irme a la celda siguiente. ¿Cómo entonces empiezo a trabajar? De nuevo repito mi fórmula que tengo aquí. Esa fórmula
la voy a insertar en Excel. Entonces lo que vamos a aprender es cómo insertamos fórmulas en Excel. Excel maneja dos tipos de fórmulas básicamente. Tenemos fórmulas que ya vienen predefinidas en el programa, que nosotros podemos ocupar en cualquier momento que necesitemos, o bien construir nuestras propias fórmulas personalizadas, que es eso lo que nosotros haremos para calcular el número de intervalos. Entonces, ¿cómo hago para poder empezar a insertar una fórmula?